el día. Hoy es el día del psicólogo. Una de cada 8 personas viven con un trastorno mental, Germán. Y la importancia de conocer acerca de enfermedades mentales, porque sin salud mental no hay salud, y el estigma que esto genera, que no ayuda mucho a que la persona pueda resolver el conflicto. Bien, bien. ¿Y especialista? Me Vamos. voy con el licenciado Mauro Lanciotti, quien es Todo psicólogo. ¿Cómo estás? Bueno. Gracias por la invitación. No, por favor. Esto que decíamos recién, ¿no? Una de cada 8 personas tienen problemas de salud mental y muchos de ellos no lo saben, porque cuesta determinar que es un problema de salud mental, ¿no? Sí. Yo diría que es más que eso todavía. Por ejemplo, estamos saliendo de una pandemia, ¿sí? Y uno de los fenómenos que generó la pandemia, quizás el más importante, es el alto grado de ansiedad en todas las personas. ¿Por qué? Porque apareció una situación inesperada que generaba temor, miedo a la muerte, y todos podíamos llegar a contagiarnos de cualquiera. Entonces, los niveles de ansiedad son altísimos. Y yo creo que actualmente es una de las enfermedades de la época, la ansiedad y la depresión. Bien. ¿Cuesta hablar ahora, hoy, de tener una enfermedad mental, o estamos mucho más conscientes de que podemos padecerla? Estamos más conscientes, pero también cuesta hablar. Las dos cosas. Porque esto que mencionabas, la cuestión de la estigmatización y también los prejuicios, sigue estando hoy en día. No es algo que está plenamente resuelto. Hay que seguir trabajando mucho, por eso está muy bueno que se abran estos espacios. Bien, hoy hablábamos un poquito antes sobre la posibilidad que tiene una persona de concurrir a un profesional, de poder contar una situación de una forma muy diferente también. Y esto tiene que ver con la concientización que hay en torno a las enfermedades mentales. Lo hemos tratado en alguna oportunidad. Mamá, por ejemplo, la mamá de cantante de Chano, que salió a hablar sobre la ley de salud mental, del sistema que estuvo oculto un montón de años, que quizás no conocíamos y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Claro, por prejuicio precisamente. Mirá, yo pensaba, ¿no?, mientras ustedes desarrollaban, por ejemplo, el tema del sueño, o hablaban de estas cuestiones de la voz, que es cierto que hay cuestiones ambientales, pero además está lo subjetivo, que es con lo que trabaja la psicología, ¿no? O el tema del sueño. Sí, bárbaro, podemos encontrar o buscar métodos con características científicas, pero la ciencia trabaja sobre lo general, que está muy bien porque es una forma de abordar objetos, inclusive a los sujetos como objetos, ¿no?, para pensarlos, pero lo subjetivo es lo que hace que cada uno de nosotros sea distinto, que sea diferente. Hablabas recién de cáncer también, ¿no? Una de las formas de pensar el cáncer es que, ¿cómo se tiene cáncer? ¿Se contagia? No. O sea, es algo que uno genera, y si algo lo genera uno, tiene características semejantes a una enfermedad autoinmune. ¿Y por qué algunos generamos y otros no? Hablabas de gemelos monocigotos, o sea, hay gemelos que se enferman de algunas cosas y otros que no, y tienen la misma carga genética. Entonces, hay algo más que eso, y que es la subjetividad, que es sobre lo que trabaja la psicología. La psicología se ha abierto últimamente a una mirada mucho más integral, que incluye también lo espiritual y lo emocional, pero desde otro lado, ¿no? Quizás que antes era más científica, más estructurada y más de manual. Por suerte se ha abierto un poco a todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Un poco y un poco. Un poco y un poco. Claro, yo abogo más por la psicología científica, mi pensamiento es científico, no niego lo espiritual y estoy consciente de que forma parte de la subjetividad también. Pero me parece que la mirada tiene que ser integradora. Cuando hablamos de que no hay salud sin salud mental, es una frase muy interesante y muy importante, porque lo que hace precisamente es llevar a pensarnos en la salud como un abordaje, o pensarla desde un abordaje integral. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa cuando no podemos reconocer que tenemos una enfermedad mental o nos cuesta reconocerlo en el otro? Pasa mucho con los papás de niños y adolescentes, que el tema de la pandemia les ha afectado muchísimo. ¿Cuáles son los signos de alerta? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta para concurrir a un profesional y no tener miedo a el señalamiento por parte de la sociedad también, ¿no? Mira, lo que nos pasa a veces como papás, por ejemplo, ya que traes este ejemplo, es que nos cuesta ver dificultades en nuestros hijos, muchas veces por propia angustia o por propia ansiedad. Entonces, hay algo que forma parte de nuestro aparato psíquico, que es el sistema de defensas. Y las defensas nos defienden
de todo aquello que provoca ansiedad o angustia, ¿sí? Cuando trabajan adaptativamente son plásticas, pero muchas veces no. Entonces nos privan de la posibilidad de observar algunos observables. Quizás uno tiene que estar atento a lo que dicen otros a veces para poder pensar, por ejemplo, en nuestros hijos, o estar atentos a los cambios de nuestros hijos cuando hay algún tipo de cambio. Por último, quería consultarle, ¿qué le falta a nuestra sociedad para ser, no vamos a decir completo, pero para encaminarnos en ser buenos detectores y servidores de salud mental en nuestro país? Concientización, generar espacios como esto, dejar de estigmatizar. A veces he escuchado, por ejemplo, fulano o fulana es psiquiátrico como si fuera un insulto, y en realidad estamos hablando de una enfermedad o de una patología. Hay que ser cuidadosos también con eso. Antes decíamos, está loco, ¿no? Este es y que ahora decir a modo de, este está loco, uno lo piensa dos veces, porque quizás nos damos cuenta que nos puede pasar a nosotros que tenemos ansiedad, y también está dentro de una enfermedad mental, ¿no? Sí. O cuando se le dice a la mujer, no, porque fulana es una histérica, porque es alguien que por ahí tiene mal humor, ¿no? Entonces, tenemos que concientizar y tenemos que seguir educando. Te agradezco mucho tu presencia y feliz día nuevamente. Yo le agradezco a ustedes por la invitación. Y nosotros vamos a ir con Germán y con Laura y seguimos con más noticias.